¿Qué tal? Buenas tardes. Esta es una conferencia que se llevó a cabo en el Congreso Internacional de Contaduría Pública, organizado por el Departamento de Auditoría en CUSEA, en la Universidad de Guadalajara. Quería hacer esta grabación para que quede un precedente más claro y no publicar por ahí. Tengo una grabación del evento, pero pues algunos problemas con el audio y la imagen no es tan clara, entonces me gustaría hacerlo de este modo para que sea más preciso, más entendible y más claro. Entonces, bueno, yo um, un poco emocionado. Este evento se llenó, tuvimos casa llena en el auditorio y lo que más me gustó de este evento, de hecho, es que al finalizar la charla, algunas personas, estudiantes de la universidad principalmente, se acercaron conmigo y me comentaron que les gustó el tema, que algunas cuestiones innovadoras o perspectivas que ellos nunca habían considerado, por lo tanto, eh, les despertó interés, ¿no? Eso creo que es, de cierto modo, el combustible para muchas personas que se animan a enseñar cosas de sus desarrollos, investigaciones o propios entendimientos. Por lo tanto, bueno, creo que hay algo de valor en esta presentación. En este caso, este es una charla llamada Un modelo orientado en desarrollar una visión holística de la gestión financiera y evitar ceguera de taller en los puestos estratégicos de finanzas. Esto en consideración de que la visión holística se refiere a esa visión general, esa visión integral o de manera macro, entendiendo toda la composición de la empresa y lo que requiere o lo que considera la gestión financiera de esta. Y también tenemos un término que es la ceguera de taller, la cual eh, se refiere a, es un término utilizado para un fenómeno que se presenta en ciertos puestos cuya naturaleza más bien hace que las personas que lo llevan a cabo de repente y a través del tiempo empiezan a obviar ciertas cosas, empiezan a ser menos eficientes, por así decirlo. Y bueno, hay un estudio, por ejemplo, que dice que los valuadores de empresas, mientras más años de profesión lleven, hay una correlación positiva entre el sesgo de estimación del valor de las empresas y los años de trayectoria que tienen estos valuadores. Y no es porque sean malos profesionistas, simplemente estamos hablando de un fenómeno que sucede en este tipo de puestos que empieza a sesgar un poco el entendimiento y el desempeño de las personas que lo trabajan. Por eso muchas veces se recomienda mucho constantemente en algunos puestos ir cambiando a los encargados, por ejemplo, en puestos de auditoría, en puestos de dirección, gerencia y demás. Y bueno, esto lo aclaro para que estemos en el mismo canal. Hay también algunos temas, puntos que son compatibles o que son como de base, que tienen también coincidentemente están en la ponencia, en otra ponencia que también voy a subir. Y en realidad pues una charla totalmente distinta, simplemente tiene algunos fundamentos base que son iguales, por lo tanto los vamos a revisar brevemente también aquí. Aquella charla también está muy buena, les recomiendo mucho checarla también. Y bueno, vamos a ir empezando entonces. Vimos entonces ya algunos fundamentos y a qué nos referimos con esta charla. Primero, yo considero que es necesario que sepamos que la fuente de la cual estamos recibiendo la información tiene algo de conocimiento sobre esa área, si no, nuestro cerebro no lo retiene o no cree tanto, no confía tanto en esa información. Por lo tanto, voy a hablarle brevemente sobre mí. Soy licenciado en finanzas por la Universidad de Guadalajara. Aquí tengo administrador financiero junior. En realidad fui analista financiero, no tanto administrador. Analista financiero junior en una empresa, en un periodo breve de tiempo de trabajo. Tengo experiencia en gestión de negocios, incubación de empresas, desarrollo de modelos de negocios. Y esto es por medio de administración de administrar un negocio, en específico una empresa familiar, una chocolatería, y el llevar a esta empresa de la mano a través de un proceso de incubación en la incubadora Spark Up, que es la incubadora de la Universidad Panamericana, y también a través de haber tomado algunos cursos y un diplomado. La maestría en finanzas me siento un poco, eh, no sé, honrado o afortunado de poder tener este tiempo para haberme dedicado a mis estudios y no solo a eso, sino también haber desarrollado líneas de investigación
tanto en administración financiera, que es mi enfoque, como en más específicamente diagnóstico financiero, que tiene mucho que ver con esta charla precisamente, ¿no? Trabajo actualmente como consultor en administración financiera en una firma aquí en Guadalajara por proyectos. Así que quizá con todo esto y sobre todo creo que lo que más me ha dejado de experiencia, si bien he podido generar algo de experiencia en el campo laboral también, o lo que me ha ayudado a ver estas nuevas perspectivas de las cosas, es el tiempo que he tenido desarrollando estas líneas de investigación, vaya. Una recomendación, este es un podcast, creo que hay una frase que dice que el éxito de una persona se define en base a lo que hace en sus tiempos libres. También considero que es muy importante el ocio, pero eso es un buen ejemplo de qué cosas podemos hacer en nuestro tiempo libre que nos ayude a crecer. Este podcast se llama CFO Forward, considerando que el CFO es la figura encargada de las finanzas de más alto rango en una empresa, es el Chief Financial Officer, y Forward de hacia adelante. Esta empresa Mendel es una fintech que se sienta con diferentes CFOs de diferentes empresas de Latinoamérica principalmente, y también algunas que tienen gestión en Estados Unidos. Y ellos, de hecho, creo que va orientado mucho a aportar información a los nuevos perfiles de gestión financiera, ¿no? Sus enfoques constantemente están preguntando qué cosas les han servido o qué sugerencias le darían a estas personas que vamos ingresando en la industria y para que nos puedan servir, ¿no? Por lo tanto, creo que es de bastante valor. De repente puede tornarse un poco aburrido, pues considerando que estamos tomando temas complejos, ¿no? Contabilidad, finanzas, administración, impuestos, de repente derecho, y eso implica, pues es un precio que yo considero que es relativamente bajo a pagar en consideración de todo el valor que podemos recibir a través de todos estos conocimientos que estamos recibiendo de primera mano a través de estos gestores o estas personas que están dando la cara en gestión financiera de las grandes empresas en la actualidad. Por lo tanto, muy recomendado. Bueno, algunos puntos que he visto en este podcast estos últimos meses: se presenta una mayor variedad en la formación del perfil del CFO, ya no tanto considerando perfiles tradicionales como contabilidad o finanzas, sino que vemos algunos perfiles más diferentes como ingeniería industrial o leyes. Por ahí algún licenciado en leyes o algún abogado. Por lo tanto, eso nos puede decir que de cierta manera se requieren habilidades diferentes para el perfil, y dos de las que más se repiten es el tema de people y la tecnología. People es un término acuñado a la gestión de recursos humanos en la actualidad, considerando las nuevas tendencias, el tema de trabajo remoto y ese tipo de cosas que tenemos en la actualidad. Y la consideración de la tecnología, ser básicamente agentes de cambio y buscar implementar mejoras y beneficios que nos ha traído la tecnología a través del tiempo, que antes no se tenían, por lo tanto las cosas no se hacían así, pero que la actualidad y de manera que la industria está creciendo y adaptándose constantemente al cambio, en la actualidad se pueden generar estas innovaciones. Por lo tanto, son puntos que recomiendan tener en consideración los profesionistas, los expertos, ¿verdad? Por lo tanto, la gestión financiera es más híbrida, competitiva y cualitativa, lo que requiere la adopción e implementación de nuevas herramientas. Esto es base para esta charla porque vamos a hablar precisamente de una perspectiva integral de gestión financiera. Por lo tanto, yo no podría venir y hablar solamente de números y decir que en base a estos números vamos a lograr tener una perspectiva integral y asegurarnos de que todo esté bajo control. Entonces, si yo quería hablar sobre un modelo orientado en desarrollar una visión holística, tenía que considerar tanto los aspectos cuantitativos como los cualitativos. Es así que cuando esta charla la vamos a dividir en dos partes. Por un lado vamos a hablar de cuestiones o recomendaciones o composiciones de este modelo cualitativas, y cuando hablemos de esto vamos a referirnos a temas como filosofía corporativa, liderazgo, trabajo en equipo y visión. También toma de decisiones, lo vamos a ver. Y también cuantitativa, que es la sección enfocada en el entendimiento financiero a través de números,
y cuestiones más medibles, las cuestiones básicas y cuestiones técnicas más aplicadas, vaya. Entonces, también al final y en la parte cualitativa vamos a estar recomendando algunos libros. La parte que más tiempo toma en esta charla es la parte cuantitativa, y es un poquito más compleja, por así decirlo, pero no por eso es más importante que la cualitativa. Entonces, bueno, vamos a ir dándole. Vamos a empezar con la parte cuantitativa y vamos a ver que esta sección tiene como fin otorgar herramientas y una comprensión medible a la situación financiera de la empresa. Esto con la intención de facilitar que el administrador financiero, esta charla fue orientada para estas personas, estudiantes de finanzas y demás, que son futuros administradores financieros, la identificación de áreas de oportunidad en las finanzas de la empresa. De este modo, proporcionando una perspectiva integral de las finanzas de la empresa y evitando pasar por alto áreas de oportunidad a causa de la ceguera de taller. Básicamente, digo, yo considero que en realidad es muy complicado evitar completamente la ceguera de taller. Hay veces que creemos que estamos considerándolo todo, pero pues precisamente de eso se trata la ceguera de taller, ¿no? Que estás pasando por alto algo y no te das cuenta de ello. Pero si tenemos algunas herramientas y las aplicamos de modo que precisamente intentemos evitar esto, podamos minimizar ese riesgo, y estar más preparados, ¿no? Para esto. Entonces, bueno, esto es útil para el futuro administrador financiero debido a que el uso de estas herramientas maximiza la posibilidad de una gestión financiera exitosa. Un método basado en razones financieras. Este método, bueno, la parte cuantitativa que vamos a ver tiene dos propuestas. El primero es este método que es un método que yo desarrollé en mi tesis. A momento de grabado este video no tengo publicada la tesis, pero próximamente en esos meses ya va a estar publicada. Por lo tanto, si surge alguna duda o queremos ver algún punto de cómo se desarrolló pues básicamente este método, se puede recurrir a esta tesis que está por publicarse, como comento, que va a ser pública, y de esta manera podemos entender y ver de primera instancia el método de manera completa, ¿no? De ver las vísceras y cómo se compone de manera completa este método. Es un libro que los estudiantes de finanzas seguramente ya conocen. Se llama Finanzas Corporativas de Ross. La última edición es la 13ª, que salió en el año 2018. Y en este libro los autores nos dicen que las finanzas corporativas pueden ser entendidas en tres grandes áreas. Primero tenemos la administración del presupuesto de capital, que se trata básicamente de analizar y evaluar, o evaluar inclusive también, las opciones de inversión que tenemos o los proyectos que tenemos en mesa, las posibilidades de inversión y demás. Esto con el fin de identificar aquellos que nos van a generar un mayor beneficio o nos van a generar un mayor valor a través del tiempo de nuestro capital. Entonces vamos a hacerlo para precisamente asegurarnos de que nuestro capital se maximice lo más posible. En segunda instancia tenemos la estructura de capital, la cual considera él una vez que decidimos en qué vamos a invertir, cómo vamos a financiarnos para invertir en eso, ¿no? Ya sea que conformemos el financiamiento por medio de nuestro capital social o de nuestro dinero propio, o si vamos a ir a recurrir o buscar deuda, ¿no? Para apalancarnos y generar esos proyectos, lo cual pues implica en algún impacto tanto de riesgo como de costo de capital y otras variables que se analizan en esta área en específico. Y la tercera área es el capital de trabajo, básicamente esta es la gestión financiera en su expresión más cortoplacista, y yo lo entiendo de manera sencilla como la participación o el uso de las primeras dos áreas que vimos, pero en un término cortoplacista. Básicamente es administrar el efectivo y el capital en un corto plazo de manera que genere más valor, el mayor valor posible, vaya, y conseguir apalancarnos también por medio de políticas de deuda a corto plazo y con clientes apalancarnos y demás. Entonces, el manejo de materias primas, el chain supply, todos estos temas van aquí en el capital de trabajo. El entender estas tres áreas es importante porque, bueno, vamos a ver que independientemente del tamaño de la empresa de la que estemos hablando, de la industria o de su enfoque, estas tres áreas entran en vigor, por así decirlo. Vamos a ver, por ejemplo, un negocio pequeño considerando una persona, por ejemplo, que venda, no sé, papas en la calle. Esa persona al momento de pensar o de buscar emprender este negocio, generó una serie de ideas
para ver qué es lo que más le convenía, ¿no? Tenía diferentes posibilidades, muy posiblemente. A lo mejor tenía la posibilidad de rentar un local, comprarlo inclusive, comprar un carrito de estos de metales, o no carritos de esos puestos que son fijos, y o podía conseguir un carro móvil para empujar, ¿no? Entonces, quizá, o un triciclo, ¿no? De esos que vemos muy comúnmente de vendedores ambulantes. Entonces vamos a ver que muy probablemente la decisión que tomó era conseguir este carrito o este triciclo móvil para empujar o para pedalear, porque esto le iba a ayudar a maximizar su beneficio y a generar más valor. A partir de ahí, al analizar su estructura de capital, él se preguntó si lo mejor era financiarlo por cuenta propia o si le convenía ir con un banco, que bueno, es muy complicado en este caso específico, pero puede recurrir inclusive a buscar financiamiento a través de sus familiares, de algún amigo, o convencer a alguien a que le preste o que invierta con ellos y después les pagaría algo de intereses inclusive, ¿no? Y a partir de ahí, esta persona se vería en la necesidad de gestionarse eficientemente en cuestión de suplirse, y saber cómo se va a surtir en su materia prima, cuestiones cíclicas y cortoplacistas, las papas, dónde las va a comprar, el agua con la que las va a cocinar o hervir, y si son papas fritas, pues aceite y demás, los vasos en los que las van a dar o los platos, las salsas, la sal, eh, y cualquier cuestión que sea a corto plazo entra en este punto. Y una empresa grande, hablando de, por ejemplo, Netflix hace un análisis de su presupuesto de capital e intenta analizar las oportunidades de inversión en edificios, maquinarias, recurso humano a largo plazo, con intención de maximizar el valor de esa inversión. A partir de ahí, el CFO de Netflix tendría que ya no, o sea, buscar la deuda a largo plazo, buscar generar deuda, y además también encontrar ese punto óptimo de deuda que le ayude a que la empresa valga más. Ese es un punto de deuda en el cual la deuda no es tan grande como para representar tanto riesgo para los accionistas, pero tampoco es tan pequeña como para representar un costo de oportunidad y que podría hacer que se pierda valor de la empresa o que se esté dejando valor sobre la mesa, vaya. Y después Netflix también se gestiona en respecto a su capital de trabajo, sus políticas de proveedores, inventarios, cuentas por pagar, cuentas por cobrar y demás. Cuestiones cortoplacistas, y que de hecho esto es lo más... Hay algunos autores, y yo estoy de acuerdo con ello, que dicen que el administrador financiero pasa pues la mayor parte de su tiempo administrando el capital de trabajo, ¿no? Y esto considerando empresas, o pues sí, empresas que están en un país como México, en donde tenemos más pymes, casi a más del 98%, según el INEGI en el 2019, pues son cosas, o es un área que tiene extrema importancia, vaya, para las características de las empresas que tenemos aquí. Es importante que entendamos estas tres áreas y cuáles son sus fundamentos, porque podemos a raíz de esto gestionar de manera integral la empresa en cuestión financiera, considerando, bueno, yo creo que sería muy complicado gestionar las finanzas sin tener un orden, sin hacerlo de manera metódica. Por lo tanto, en este ejemplo estamos viendo que las tres áreas hace que partamos la gestión financiera en tres partes, y de esa manera es más fácil administrar cada parte por separado, considerando que cada una tiene diferentes entendimientos, diferentes enfoques, diferentes características que ayudan a que el administrador sea más eficiente a la hora de su gestión. Además, vemos aquí muchas herramientas que se proponen para cada área. De esta manera podemos venir a esta tabla, por ejemplo, en caso de que terminemos que tenemos, por ejemplo, alguna deficiencia en el capital de trabajo de nuestra empresa, y buscar herramientas que nos ayuden a maximizar el valor de esta área en específico o a resolver los problemas que hayamos detectado, vaya. Lo mismo con las otras áreas, pero básicamente lo que quiero es que veamos eso, ¿no? Este entendimiento de que es práctico y útil hasta cierto punto, porque podemos gestionarnos de manera eficiente. Esta es una presentación visual de un estado de situación financiera, y en el cual vemos la composición de las áreas de las finanzas de acuerdo a cuáles son las fuentes de información en las que pueden extraer datos que nos ayuden a generar razones financieras y que nos ayuden a la vez a entender
la situación financiera de la empresa, ¿no? Es así que si tomamos el activo circulante y lo metemos en una razón financiera, vamos a estar describiendo el capital de trabajo. Y si nos vamos más adentro, por ejemplo, tomamos la cuenta de efectivo, inventarios, y la metemos en una razón financiera, también vamos a estar describiendo el capital de trabajo. Lo mismo con el pasivo circulante y el capital de trabajo neto, que se compone a raíz del activo circulante y el pasivo circulante, pero básicamente es esto, ¿no? En el cuadrado negro que tenemos, cualquier información que esté dentro, esta información se engloba así porque es la información que va acorde a las características y los fundamentos que dimos de cada una de las áreas, ¿no? Dijimos que la capital de trabajo tiene que ver con cuestiones cortoplacistas, tanto en activo como en pasivo, o eh, el manejo del capital como el apalancamiento y demás, lo que refiere a eso mismo. Entonces, cualquier cosa que esté dentro de este cuadrado describe el capital de trabajo. Lo mismo con el presupuesto de capital, que lo describe el activo fijo, y la deuda a largo plazo, el capital contable, describen la estructura de capital. Bueno, para generar este análisis y también estar en la misma hoja, vamos a ver qué es una razón financiera. Es un ratio o división de información financiera que aporta información al administrador financiero. Hay muchas razones financieras, todas son distintas y su interpretación, la mayoría de las razones, es relativa. Es decir, una razón financiera mientras más mejor, eso no. O sea, no es necesariamente así y viceversa. Entonces vamos a ver que hay muchas variables que influyen en eso. De hecho, enseguida probablemente veamos alguna manera en la que podamos describir de manera eficiente una razón financiera. Creo que este enfoque, esta slide es importante para entender un poco esta charla. Pues sí, tiene la idea, ¿no? Vamos a ver un ejemplo para comprender esta perspectiva y vamos a hablar, por ejemplo, en consideración de una empresa que todo el mundo conozcamos, vamos a hablar de McDonald's. Imaginémonos una ciudad pequeña que se llama McDonald's, ¿no? Esta ciudad, pues sí, es la empresa, ¿no? Y vamos a ver que está conformada, es una pequeña ciudad que está conformada por 3 colonias. Es una ciudad pequeña, por lo tanto las colonias también son algo pequeñas, pero vamos a ver que cada una de estas colonias se llaman, como vimos, las áreas de las finanzas. Por ejemplo, una colonia se llama este, capital de trabajo, otra presupuesto de capital y la tercera se llama estructura de capital. Esta ciudad tiene la característica de que no hay luz solar, o sea, estamos completamente a penumbras y estamos a oscuras completamente. Por lo tanto, las herramientas que pueden utilizar los administradores o los gobernadores en este caso, para poder visualizar qué está sucediendo y cómo está la ciudad en ese momento, o qué se necesita, si necesita calles nuevas, si necesita mejoras en infraestructura, en qué infraestructuras y demás, es a través de poner lámparas. Hay diferentes tipos de lámparas. Hay lámparas que abarcan mucho espacio, pero describen menos. Hay inclusive una colonia completa, ¿no? Eso es bajo este supuesto, ¿no? Bajo este ejemplo. Y hay lámparas o razones financieras que son más específicas, que abarcan un punto más específico, pero permite que el administrador vea de manera más eficiente lo que hay ahí dentro. Por lo tanto, considerando que el administrador financiero tenga una visión panorámica o por satélite y pueda ver de manera integral la ciudad, va a poder tener la potestad o ser capaz de poner diferentes lámparas o generar un diagnóstico a través de diferentes razones, y esto le va a permitir la luz suficiente, la información suficiente para que él determine cuál es la situación financiera de la empresa a raíz de cómo acomodó estas linternas, ¿no? El administrador puede poner muchas lámparas y de este modo puede generar una descripción y recibir información que sea muy descriptiva de la situación financiera de la empresa, pero también tiene que ser ordenado y tener un enfoque, o sea, porque puede fácilmente estar omitiendo, ¿no?, alguna colonia o alguna zona específica de alguna colonia, y estaría incurriendo en lo que vimos que es la ceguera de taller. Y bueno, de acuerdo a los datos utilizados, como vimos, cada razón describe cada colonia, que también tiene que ver con una área de la gestión financiera, y esto nos ayuda a generar una auditoría o interpretación de la situación financiera integral de la empresa. También nos permitirían, como vimos, detectar áreas de oportunidad de intervención, y también
a raíz de que ya entendimos cuáles son las características, matices y fundamentos de cada una de las áreas o de cada una de las colonias, es que sabemos cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para mejorar esa deficiencia en específico. Aquí tenemos un entendimiento visual un poco de esto. Es el valor financiero de la empresa y vemos que este valor financiero está compuesto por las tres áreas, ¿no? El presupuesto de capital, la estructura y el capital de trabajo. Y vamos a ver que en la parte de abajo tenemos, de cada una de estas áreas, tenemos subáreas que componen a las áreas como tal. Por ejemplo, el presupuesto de capital tiene algunas subáreas que la componen. Aquí tengo dos, no necesariamente solo son dos, son varias más, pero por espacio y practicidad solamente son dos, es un ejemplo didáctico. Vamos a ver que el presupuesto de capital se compone, en este ejemplo, por la proyección de flujos, porque tiene mucho que ver precisamente en este análisis de cómo se hacen, si son confiables o no y demás, y la consideración de costos de oportunidad. Como vimos, hay muchas otras subáreas que se tienen que considerar, pero son dos ejemplos. Lo mismo con la estructura de capital, tiene dos subáreas que lo describen y el capital de trabajo. Y vamos a ver que estas subáreas y las áreas que vimos son descritas, se pueden describir y podemos tener un conocimiento de cómo es que son a través de la aplicación de algunas razones financieras. Estas razones financieras son las lámparas que platicamos en el ejemplo anterior, ¿verdad? Hay algunas lámparas que abarcan más, que describen más, que son las que tenemos arriba, que describen el área completa, y hay otras lámparas más específicas que describen de manera más puntual ciertos aspectos de las áreas, que son las que tenemos en la parte de abajo, que describen las subáreas de las áreas de la situación financiera. Tenemos aquí una leyenda, dice: las razones financieras, dependiendo de su naturaleza, pueden describir la situación financiera de la empresa, ya sea a través de las áreas de las finanzas o de las subáreas de estas. Y bueno, para avanzar un poco y para terminar un poco con este tema propuesto de la tesis, este modelo propone 18 razones, de las cuales 6 evalúan el presupuesto de capital, 6 la estructura de capital y 6 el capital de trabajo. Básicamente son 6 lámparas que están identificadas de maneras que aporten la suficiente información para que podamos generar un entendimiento completo de la situación de la financiera de la empresa. Y bueno, eso a través también de la comparación de esta situación con una empresa modelo, que es un tema recomendable, porque esto nos va a permitir generar una mejor información de mayor calidad y demás, y conocer de manera más puntual la situación real de la empresa en cuestión financiera. Y bueno, vamos a ver algunos pasos que son con los que yo concluyo este texto para aplicar este método. Primero conseguimos la información de nuestra empresa y también de la empresa a comparar, de la empresa modelo. Aplicamos las razones financieras y las analizamos primero de nuestra propia empresa, y después hacemos una comparación con la otra empresa para identificar la situación de nuestra empresa en consideración de la situación de la otra empresa. Y vamos a hacer un dictamen de la situación financiera de la empresa de acuerdo con los puntos 3 y 4 que acabamos de ver. Es decir, vamos a generar y decir si estamos bien parados, bien posicionados en cuestión financiera, si estamos mal, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, nuestras áreas de mejora, en qué podemos mejorar y en qué estamos bien. Vaya. A raíz de todo esto vamos a crear un plan de acción de acuerdo a los resultados y según se aplique en el caso específico. Y tenemos una breve nota que dice que el proceso puede modificarse en caso de no contar en el análisis el uso de una empresa modelo, como platicaba que es recomendado. Se puede omitir su uso, pero claramente esto no es algo que sea recomendable porque hay mucha información que se perdería. En realidad, una razón financiera no nos dice si estamos bien o mal, simplemente nos dice cuál es nuestra situación, y es cuestión del administrador que interprete si eso es bueno, si eso es malo y demás. Por lo tanto, es tan recomendado el uso de esta empresa modelo. Vamos a hacer un diagnóstico de situación financiera. Esa es la segunda herramienta que compone la parte cuantitativa. Y vamos a ver, yo de manera personal considero una buena definición de la creatividad propuesta por algún autor en algún momento que escuché, que dice que la creatividad es esa capacidad de aplicar los conocimientos de un campo a otro campo, de modo que se pueda generar una innovación o un nuevo enfoque. Por lo tanto, pues sí, básicamente si yo
conozco, de hecho hay algunos modelos en ingeniería que son aplicados a través del comportamiento de algunos insectos. Por ejemplo, hay un caso de cómo las hormigas hacen sus, sus ciudades bajo tierra y demás. Entonces eso lo aplican a algunos campos de ingeniería y se genera esta innovación. Entonces yo creo que esto es creatividad básicamente. Vamos a... Quizá parezca que no tiene nada que ver con lo que estamos charlando, pero ahorita vamos a amarrar las ideas y vamos a entender un poco a dónde vamos. Vamos a ver que también la administración de riesgos es una, según algunos autores, es una composición de las finanzas corporativas y en ella el nivel de riesgo de la administración de los riesgos se define como qué tanto riesgo está dispuesto a tolerar y qué tantas serían las pérdidas que se estaría dispuesto a aceptar de acuerdo a la ejecución de la estrategia corporativa. Es decir, ya que definimos cuál es nuestra estrategia, a dónde queremos llegar y qué queremos hacer, vamos a definir qué tanto riesgo o qué tanta pérdida queremos asumir para llegar a ese objetivo. Una vez determinado esto, se debe identificar, evaluar, gestionar y dar seguimiento a aquellos riesgos identificados en la operación y la estrategia. Así como que el tratamiento de un riesgo estratégico debe ser continuo, dinámico y evolutivo. Vamos a hacer una breve consideración, un ejemplo aquí. ¿Qué pasaría si cambiamos los riesgos en este ejemplo, en lo que estamos viendo en este slide, por razones financieras, ¿no? O sea, podemos generar, a fin de cuentas, lo que hace el administrador financiero es intentar detectar todos esos riesgos que excedan de ese nivel de riesgo permitido que definimos y está gestionándolos de manera integral, de manera holística. Todos los riesgos que puedan afectar y se puedan materializar que afecten a la empresa. Por lo tanto, eh, si yo lo que quiero es hacer o generar un modelo de o un diagnóstico financiero integral, pues fácilmente puedo utilizar estos fundamentos y aplicarlos en este otro campo, aplicando lo que vimos en el slide pasado de la creatividad. Por lo tanto, vamos a generar este análisis, este diagnóstico integral, y también vamos a recomendar hacer el análisis continuo, dinámico y evolutivo para mantener correctamente gestionada esta empresa a través del tiempo. Este es un ejemplo de un trabajo de identificación de riesgos. Vemos el riesgo, cuál es la probabilidad de que suceda ese riesgo y el impacto. Por ejemplo, concentrándonos en el riesgo número 4, vemos eventos meteorológicos catastróficos. Esto es decir, ¿cuál sería esa probabilidad de que, por ejemplo, un meteorito caiga en nuestra fábrica y destruya todo, ¿no? O sea, tiene una probabilidad muy baja en realidad, es raro que suceda, pero el impacto sería catastrófico. Pero ¿qué pasa que si encontramos algunos riesgos cuya probabilidad es mayor de que suceda que y su impacto también es catastrófico o es grande? Es así que la administración de riesgos genera una puntuación o pondera qué tanto riesgo en realidad presenta cada una de estas amenazas identificadas, y de este modo podemos, o el administrador de riesgos se puede enfocar en los que en realidad generan una mayor amenaza. Vaya. Entonces, este diagnóstico puede constar de 15, como de 40 o 100 o más riesgos, dependiendo de la industria, dependiendo de la empresa, del enfoque, la estrategia y demás. Y el número de riesgos identificados no depende de otra cosa más que de los riesgos reales identificados en las perspectivas de operación, técnica y estrategia de la empresa. Lo mismo aplicado al caso financiero con las razones financieras. Depende de la empresa, es que vamos a ver si se puede describir su situación financiera con pocas razones o si vamos a tener que necesitar más razones. Si estamos hablando de una empresa que vende constantemente productos, abastecedora y demás, o de productos commodities, a lo mejor vamos a enfocarnos un poco en el capital de trabajo, y lo mismo con otras empresas u otros negocios que tengan otros enfoques. Es así que pues es tarea de cada administrador identificar esas razones que tiene que estar constantemente utilizando y analizando para mantener correctamente identificada la situación real de la empresa en cuestión financiera. Bueno, entonces esta propuesta de identificación y gestión de riesgos, como comentábamos, estaba orientada a contemplar de manera holística los riesgos, y si lo aplicamos vamos a generar un diagnóstico holístico también, pero en una perspectiva financiera, ya no tanto de riesgos, a través de la fusión de las teorías que hemos estado estableciendo hasta ahora. Entonces también
Y también esto se puede apoyar un poco a través de tener en consideración a través de este proceso que el último objetivo a buscar por la administración financiera es la creación de valor. Entonces tenemos que crear valor, tenemos que maximizar el valor de la empresa y de cada una de estas áreas que estamos analizando. Y de esta manera podemos generar lo que vimos que hace la administración de riesgos, de ponderar los riesgos, identificar aquellos que son mayor susceptibles de presentar una amenaza real. Y lo mismo con la gestión financiera, una perspectiva financiera, identificar esas razones o esos puntos clave, dependiendo de la operación y del enfoque de la empresa, que son los que tenemos que estar analizando y manteniendo al 100 de primera instancia, ¿no? Básicamente enfocarnos primero en lo primero. De tal modo, esta propuesta de las columnas presentadas en el diagnóstico, yo voy a recomendar el uso de este diagnóstico que está compuesto por estas columnas, por ejemplo, si estamos pensando en una tabla como en el ejemplo, que sería, por ejemplo, la razón financiera, qué prioridad es en base a lo que acabamos de ver, su tipo de razón, esto es en consideración de que pues, cada tipo tiene diferentes fundamentos y naturalezas que nos permiten a comprenderlas y a gestionarlas de manera distinta. El objetivo, es decir, cuál es ese objetivo que vamos a seguir para eficientar esa razón financiera o maximizar el valor a través de lo que nos describe esa razón financiera. Las actividades de control, cuáles son las actividades que vamos a estar monitoreando para llegar a ese objetivo, y el área responsable, que va a ser quien lleve a cabo quien se asegure de que se lleven a cabo correctamente esas actividades de control. Lo que se busca con la aplicación de este modelo es permitirle al administrador financiero tener una visión holística e integral de las finanzas de la empresa, a la vez que le permite entender qué áreas requieren mayor intervención del área de la gestión financiera, y de este modo, como habíamos visto, evitar que estemos incurriendo o por lo menos minimizar la probabilidad de que seamos víctimas de ceguera de taller. Ok, vamos ahora, ya hasta ahí quedamos con la parte cuantitativa y vamos a hablar un poco sobre la parte cualitativa. Vamos a hablar sobre la relación confianza-atención, y este punto tiene la finalidad de proporcionar una mentalidad adecuada para la gestión financiera para evitar incurrir en errores de exceso de confianza o subestimar la dificultad de la gestión financiera y que esta dificultad nos termine ganando, sobrepasando además. Esto es útil para el futuro administrador financiero, que es a quien va a dirigir esta ponencia, debido a que la mentalidad correcta en un puesto estratégico también es parte fundamental dentro de la ecuación del éxito en la gestión financiera, según lo que vimos al principio de la charla, que nos recomiendan los profesionales. Al estudiar, yo creo que es importante cuando empezamos a identificar ciertos parámetros o ciertas cosas que se repiten en la vida, es por algo, ¿no? En este caso, si es que vemos que las personas utilizan constantemente ciertas prácticas, es por algo, quizá es porque eso les ha funcionado, y de esa manera podemos aprender y mejorar nosotros como personas. Y esto lo menciono porque al estudiar inglés y en clases introductorias de boxeo he escuchado como recomendación por parte de los maestros de estos campos, que el estudiante debe tener dos cosas para poder dominar y mejorar rápidamente en esos campos: confianza en sí y atención en el empeño. Yo de manera personal considero que esos aspectos son fundamentales, como comentaba, para esos dos campos, pero para muchos más. En realidad yo creo que son fundamentales para ser un buen aprendiz para lo que sea. Y si estamos hablando en este caso de administración financiera, vamos a poder ser buenos aprendices de administración financiera. Y si a eso le sumamos a la ecuación las horas requeridas y el esfuerzo requerido para constantemente estar aprendiendo, vamos a llegar de manera subsecuente a ser maestros, ¿no?, en ese campo. Entonces, vamos a ver un poco más a qué nos referimos con esto. Por un lado tenemos la confianza, la cual nos permite tener o utilizar el 100% de nuestras habilidades actuales para comprender y para gestionar esta área. Y en caso de que no sea así, en el caso contrario, con falta de confianza tendemos a temer el resultado y dudar de lo que estamos haciendo, trayendo consigo una disminución en la aplicación del total de nuestras habilidades actuales. Por lo tanto, no estamos siendo tan eficientes como pudiéramos ser, y estamos teniendo miedo precisamente o estamos dudando de nosotros, por lo tanto no estamos siendo capaces de poner todo nuestro esfuerzo y entender lo que sea que estemos haciendo de la manera más eficiente, vaya.
Por otro lado tenemos la atención, la cual nos permite enfocar nuestro momento presente y todo nuestro esfuerzo actual en la actividad específica, de modo que podemos hacer el uso del 100% de nuestras capacidades que poseemos en el momento para aprender y dominar lo que hacemos. De manera, o bueno, una manera también que yo lo entiendo es, por un lado, una de estas cosas nos ayuda a tener nuestra mente preparada y estar enfocados al 100% en lo que estamos haciendo, y la otra, nuestro cuerpo. De esta manera, y si buscamos tener un cierto equilibrio, podemos ser eficientes y tratar de dominar y aprenderlo de la manera más óptima posible lo que estemos haciendo, en este caso hablando de administrar financieramente una empresa. Aquí además hay un señalamiento adicional, que eso es personal, el cual es la humildad, y yo considero que no por tener confianza vamos a ser arrogantes y subestimar lo que estamos haciendo, como vimos de manera introductoria en este punto, y tampoco vamos a llegar al otro extremo, que es incurrir en el riesgo de ser sobrepasados por las exigencias y dificultades del área en cuestión. Cierro con esta frase que tenemos al final. Dice: debemos tener confianza y prestar atención a lo que hacemos, a la vez que somos humildes y sabemos que aún nos falta mucho por recorrer. Hay una frase que dice que aquella persona que no le gusta o que no aprende de sus errores está condenada a no crecer, ¿no? A quedarse donde está. Y claro, si lo analizamos de manera lógica, vamos a ver que tiene mucha razón. Ya para ir terminando la charla, vamos a hablar sobre los libros recomendados. En este caso tengo dos libros: 6 sombreros para pensar, de Edward de Bono, y Decídete, por Dan y Chip Heath. Edward de Bono nos dice que la manera en que los humanos tomamos decisiones es bastante compleja. Primero, el cerebro funciona de una manera específica, ¿no? Y tiene que visualizar los puntos de manera puntual y de manera específica cada uno. Y al intentar analizar todos estos puntos de manera general o al mismo momento, es que entramos en momentos de confusión y es difícil para nosotros en realidad procesar esta información. Por lo tanto, se nos complica mucho el tomar estas decisiones. Si de por sí es muy complicado hacerlo de manera personal, pues cuando tenemos que tomar decisiones con un conjunto de personas, se vuelve todavía más complejo, ¿no? Porque tenemos que considerar lo que nuestras dudas que tengamos y las dudas de los demás, y de repente tenemos que ponernos de acuerdo. Por lo tanto se vuelve un tema muy complicado. De Bono nos recomienda el uso de este método. Es un sistema que nos permite simular la forma en la que el cerebro humano trabaja, pero trayéndolo a un campo de real, práctico, en un grupo de personas. Es decir, vamos a simular cómo funciona el cerebro humano, pero con un grupo de personas. Es como si cada persona fuera, no sé, una neurona o un enfoque, una visión, y vamos a hacer que ese cerebro humano gigante trabaje y analice cada punto específico. Por lo tanto, vamos a ver que primero, según este método, vamos a tener un sombrero azul. Es un ejemplo didáctico el tema de los sombreros, pero imaginémonos que en vez de sombreros es un enfoque, y el enfoque azul se refiere a básicamente pasar sobre las reglas del método y poner un orden de los otros enfoques o de los otros sombreros, porque tenemos que analizarlos todos, como vimos, para tomar decisiones de manera eficiente. Por lo tanto, al principio de la reunión se toma este sombrero y se determina cuál es el enfoque ideal para cada uno de los sombreros para llevar a cabo de manera adecuada este método. Y bueno, a partir de ahí se recomienda mucho el primero empezar con el sombrero rojo, el cual es considerar temas sentimentales, la intuición y el sexto sentido. Vimos en un punto pasado que cuando vemos recurrentemente ya sea en libros o en que las personas hacen algo constantemente, es por algo. Y en algunos libros de liderazgo y toma de decisiones es un término que yo he notado que se toca seguido, el tema de considerar la intuición en la toma de decisiones de negocios. Por lo tanto, tiene algo que ver, ¿no? Entonces, este método nos dice que vamos a analizar esta decisión de manera sentimental. ¿Cuál es el feeling que tenemos de esta decisión? ¿Qué sentimos o qué intuimos de él? Si nos da buena espina, si no, ¿por qué?
Bueno, tal vez no necesariamente por qué, no necesitamos fundamentar el por qué, pero simplemente decir si yo siento que está bien, si está mal. A lo mejor no necesitamos decir por qué, pero es un buen punto para empezar. Después podríamos ir, por ejemplo, al sombrero blanco, en el cual vamos a poner sobre la mesa los hechos y datos que tenemos sobre esta toma de decisión que vamos a estar analizando. Y básicamente aquí tenemos que delimitarnos a aportar información. No vamos a decir si es bueno, si es malo, qué creemos de esa información, simplemente la aportamos. Y después cada sombrero se va a encargar de hacer su trabajo, ¿no? Y analizar esta información. Podríamos después pasar con el sombrero la perspectiva negra, la cual representa esos peligros, dificultades y riesgos. Es el sombrero de la adversidad o buscar cuestiones negativas. Es el sombrero negativo, vaya. Entonces vamos a tratar de decir por qué no deberíamos tomar esta decisión o cuáles son los resultados negativos o riesgos de esta decisión. Preferentemente también aportar también fundamentos, ¿no? Aquí ya tenemos que empezar a fundamentar el por qué. Y bueno, básicamente nos vamos a enfocar en todos los riesgos. Y después podríamos pasar al sombrero amarillo, que es la contraparte del sombrero negro. Y el sombrero amarillo es el sombrero optimista, en donde vamos a ver aquellas posibilidades positivas, qué es lo bueno que podría surgir de esta decisión. Y no solamente tenemos que tener un optimismo desmedido y decir que todo va a estar bien, sino que tenemos que acompañar este lado positivo con una propuesta o con un plan, ¿no? De cómo vamos a llegar a ese punto positivo o a ese éxito. Entonces, no se trata, como vimos, de solamente decir que todo va a estar bien y demás. De eso se encarga el sombrero rojo. Y bueno, a partir de ahí vamos a pasar al sombrero verde o la perspectiva verde, que es la perspectiva de la creatividad, que es buscar básicamente aquellos enfoques o cosas que no estemos considerando hasta ahora quizá. ¿Qué pasaría si en vez de llevar a cabo este proyecto lo combinamos con otro proyecto o nos aliamos o nos fusionamos o si hacemos algo diferente o no sé, pensar en cosas distintas a las que hemos estado pensando hasta ahora? Y bueno, ese es el método. Hasta aquí, bueno, vamos a hacer un repaso general. De manera subsecuente, yo recomiendo que se estudie este tema en caso de que consideremos que nos vaya a ser útil. Y el objetivo de que lo mencione es pues recomendarlo y ver de qué se trata, para que cada quien, en caso de que consideremos que nos sirva, se lleve a cabo y se consulte la fuente, ya sea libro o se busque pues aprender un poco más sobre este método y demás. Y para terminar, ir terminando ya con la ponencia, con esta charla, vamos a hablar sobre el libro Decídete, que es un libro en el que Dan y Chip Heath nos proponen este modelo WRAP. El modelo WRAP es un modelo que busca sacar de la ecuación algunos sesgos cognitivos que tenemos los humanos a la hora de tomar decisiones. Los autores nos dicen que solemos juzgar y sacar conclusiones de manera precipitada y que por lo general la mayoría de las veces no consideramos aquello que no vemos en primera vista. Por lo tanto, ellos nos recomiendan tomar esa información que no vemos de primera instancia y analizarla para tomar una decisión de manera más eficiente. También nos dicen que el proceso más común a través del cual las personas tomamos decisiones es el proceso de los pros y las contras, pero pues este no es tan efectivo porque precisamente aquí participan estos sesgos de los que platicábamos, ¿no? Estos sesgos que hacen que nuestra decisión se sesgue un poco de manera negativa, entonces a lo mejor no estaríamos tomando la mejor decisión con este proceso y por eso ellos nos recomiendan este método que nos ayudaría a sacar de la ecuación esos sesgos y tomar decisiones de manera más adecuada. Estos son los sesgos de los que platicábamos. La visión estrecha nos restringe por pensar en binario, sí y no, o invertimos o no invertimos, lo contrato o no lo contrato. El sesgo de confirmación es el que hace que siempre reafirmemos nuestras creencias. Si yo creo que es bueno invertir en un proyecto, voy a buscar por qué es bueno invertir en ese proyecto. Y básicamente me estoy quedando en mi burbuja. O sea, si yo ya sé o yo creo que eso es, pues voy a buscar por qué eso es y ya. La influencia de la emoción a corto plazo nos empuja en una dirección que nos puede perjudicar por no tener una visión a largo plazo. Y creo que esto se refleja mucho en las ventas, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que compramos algo porque el vendedor hizo muy bien su trabajo, logró elevarnos nuestra emoción y convencernos de comprar sea lo que sea que nos estaba vendiendo, y después que se nos baja la emoción,
pensamos el por qué compramos eso, o sea, nos metimos en un conflicto financiero porque nos ganó la emoción en ese momento, ¿no? Entonces, precisamente es un buen ejemplo de cómo podemos entender este punto. Y la confianza desmedida que tenemos en nuestras propias predicciones también nos condiciona nos condiciona negativamente, perdón. Ya no tanto hablando de que por nuestra confianza desmedida nos pongamos a hacer cosas que están fuera de nuestras habilidades, sino que además, una vez que ya estamos haciendo o estamos en este proyecto, no prevemos cuáles son esas cosas negativas que pudieran suceder, que estuvieran fuera de nuestras habilidades, y por lo tanto no generamos un plan de acción que nos ayude a salir adelante en caso de que eso suceda, ¿no? Y si llegara a suceder algún escenario catastrófico negativo, nos veríamos en dos conflictos. Primero el escenario como tal, negativo, y después que no hicimos algo pues para prevernos o para habernos administrado de manera positiva en esa situación. Entonces, este libro se propone, como vimos, el proceso WRAP, que básicamente son sus siglas, las siglas de estas soluciones en inglés, y básicamente nos dicen estos 4 puntos. Aumenta tus opciones, que es no pensar en binario. ¿Qué más podríamos hacer? Y de hecho creo que aquí podemos empezar a generar enlaces y ver patrones, como comentábamos anteriormente. Esto tiene que ver un poco con el sombrero verde, ¿no?, que vimos hace rato. Entonces dice, aumenta opciones. Básicamente es qué más podrías hacer, además de si no, inviertes o no inviertes, lo contratas o no lo contratas, qué más puedes hacer. A lo mejor te puedes fusionar, a lo mejor puedes subdividirte o comprar la mitad en vez del 100 o aliarte y demás. Es buscar más opciones, básicamente. Contrasta tus suposiciones, es no irte y no buscar el por qué es bueno lo que ya sabes, sino cuestionarte y tratar de buscar opiniones que vayan en contra de la tuya y analizarlas para ver en realidad cuál es la que tiene más lógica y hace más razón, más sentido, a través de lo cual podremos tomar una decisión más acertada. Toma distancia, nos dice, para apaciguar un poco la participación de las emociones a corto plazo. Hay una regla, una ley del 10-10-10 que nos dice cómo vamos a sentirnos dentro de 10 horas, si tomamos esta decisión, ¿no?, de comprar esto, por ejemplo. Cómo nos vamos a sentir en 10 horas, cómo nos vamos a sentir en 10 meses y cómo nos vamos a sentir en 10 años, ¿no? Y ya que hayamos pensado esto, este proceso mental, este ejercicio mental nos va a ayudar a alejarnos un poco de la situación actual y a apaciguar estas emociones para evitar que nos influyan negativamente en la toma de esta decisión. Y prepárate el error. Los autores nos recomiendan que pensemos una situación negativa en la cual todo sale mal y qué podríamos hacer para que podamos gestionarnos, ¿no? Generar un plan de acción en caso de que esto suceda. De primera instancia esto sirve porque ya una vez habiéndolo considerado, nuestra mente nos va a ayudar a que si suceda no nos duela tanto, no sea tan conflictivo. Y también vamos a poder estar preparados porque vamos a haber podido generar un plan de acción en caso de que ocurra esto, ¿verdad? Y bueno, básicamente, bueno, eso también para terminar este punto, eso nos lo recomiendan los autores en aspecto negativo, pero también podemos visualizar qué podríamos hacer y pensar que todo sale muy bien y cómo podemos hacer para gestionar ese éxito, ¿no?, tan rotundo. Entonces básicamente esto es lo que propone el libro. Ahora sí vamos a terminar y pues agradezco mucho el tiempo de que estén aquí. Espero que les haya gustado mucho. El otro tema que vimos también es muy muy importante. Creo que van muy enlazado y también aporta mucho valor. Si les gustaron esos temas, les recomiendo que vayan a ver la otra ponencia también que también está grabada. Por mi parte es todo y nos vemos luego.